Ahora vamos a ver el tema de colitis ulcerosa, pero desde el punto de vista quirúrgico, en base a nuestra bibliografía, que es Principios de Cirugía de Schwartz. Vamos a ver que la enfermedad inflamatoria intestinal se divide en dos, en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa tiene una clínica de un dolor abdominal de tipo cólico, asociado a urgencia, tenesmo, incontinencia o deposiciones líquidas mezcladas con sangre y moco. Vamos a ver esta pregunta, donde nos refiere en la colitis ulcerosa, ¿cuál es la porción más afectada del tubo digestivo? ¿Será recto, recto sigmoide, colon transverso, colitis total, ileitis, esófago? Pues sabemos nosotros que la colitis ulcerosa, si hacemos una biopsia del colon, lo que más o la porción más afectada dentro de vista histológico va a ser la mucosa y la submucosa. Y dentro de la porción más anatómicamente hablando, se va a ser afectada el recto sigmoide con un 40 al 50%, y esto va a involucrar hacia la parte proximal, ¿okay? Hacia la parte proximal. Ahora, un 30-40% rebasa el sigmoide y un 20% hay una colitis total. Aquí es lo que nosotros, la parte quirúrgica, nos va a ayudar de manera significativa. La clasificación se divide en esta, ¿no? Una proctitis ulcerativa, esta puede evolucionar a una proctosigmoiditis, una colitis del lado izquierdo y una colitis extensa. Ahora, la respuesta es obvia. Sabemos que la colitis ulcerosa, la porción que más afecta es el recto sigmoide. Ahora, el tubo de plomo en la colitis ulcerosa crónica se explica por qué. ¿Cuál es el mecanismo? Por pérdida de la mucosa y submucosa, por formación de granulomas caseificantes, pérdida de austras, hipertrofia y hiperplasia de las austras o ninguna de estas. Nosotros vamos a recordar algunos tips de las colitis. Una colitis grave que se manifiesta con diarrea, pus, moco, hemorragias graves, tenesmo, dolor abdominal y fiebre. Esa es la manifestación clínica de una colitis grave. Nosotros sabemos que el diagnóstico de una colitis ulcerosa es la colonoscopía, la endoscopía, ¿ok? Una colonoscopía. La exacerbación aguda, cuando el paciente está con esta clínica que ya mencionamos, está contraindicada hacer la colonoscopía o el enema de bario, porque esto se puede perforar, porque sabemos que la mucosa y la mucosa están muy friables. Podemos hacer perforar y hacer una peritonitis química, sepsis, choque séptico, disfunción multiorgánica y muerte. La colonoscopía es más sensible que el enema de bario. Principalmente estos dos estudios están indicados cuando de manera crónica, cuando la enfermedad intestinal inflamatoria está oligosintomática. La colitis ulcerosa crónica, hay una característica que cuando se hace un enema de bario, se evidencia una forma en tubo de plomo, que básicamente es por pérdida de las austras. El diagnóstico de cualquier estenosis de un paciente con colitis, ojo con eso, con colitis debe considerarse maligno. Estenosis más colitis ulcerosa, sospechar neoplasia, ¿ok? Esto en el libro refiere incluso hasta que no se demuestre lo contrario, por lo tanto ahí la biopsia va a ser muy importante. Esta es una imagen clara donde se evidencia claramente la radiografía de abdomen con contraste y donde se ve, ¿no? Ya no existen las austras como tal. Ustedes ven acá, mira, de manera muy clara las austras, las dilataciones del tejido del colon, ¿no es cierto? Pero cuando una persona padece inflamación en la mucosa y en la submucosa se pierde, ¿no? Se vuelve plano. Entonces a esto se denomina tubo de plomo. ¿Ok? Tubo de plomo. Entonces se explica por la pérdida de las austras. Entonces nosotros vamos a ver esta pregunta cuya respuesta es la pérdida de las austras. Por eso existe el tubo de plomo en la colitis, explicada por pérdidas de estas estructuras histoanatómicas. Una de estas no es indicación quirúrgica urgente en la colitis ulcerativa. Será una hemorragia masiva, un megacolon tóxico o colitis fulminante, falta de mejoría en el transcurso de las 24
24-48 horas, riesgo alto de complicaciones mayores o ninguna de ellas. Ahora, dentro de las indicaciones quirúrgicas la vamos a dividir en dos. Unas que son urgentes y otras que son programadas. Las urgentes, básicamente la indicación urgente es que el paciente tenga una hemorragia masiva, que esté entrando en choque hipovolémico y pueda comprometer su estado vital. Otra de ellas es el megacolon tóxico, también tiene alta mortalidad. O a pesar del tratamiento de que no mejora a las 48 horas, 24-48 horas, estas son las tres indicaciones urgentes con indicación quirúrgica. Recordemos que nuevamente en estas partes, cuando el paciente se encuentra muy inestable, está contraindicada la colonoscopía y el enema de bario. ¿Okay? Además, el libro de Schwartz refiere que se deben evitarse los antidiarreicos. Mientras que en las programadas hay falta de respuesta a pesar del tratamiento médico, es una indicación quirúrgica programada, o paciente que tenga alto riesgo de complicaciones mayores, ¿no? Riesgo de perforación, riesgo de estenosis, riesgo de cáncer incluso, ¿no? Ustedes ven acá el riesgo importante de carcinoma colorectal, tiene una indicación quirúrgica programada, es decir, no urgente. Y si nosotros vemos los incisos, pues dentro de la indicación quirúrgica urgente son todas estas las que mencionamos, excepto el riesgo alto de complicaciones mayores. Sí es una indicación quirúrgica, pero no es de manera urgente, es programada. Ahora vamos con esta pregunta. ¿Qué tipo de intervención quirúrgica está indicada en la colitis indeterminada? ¿Será una colectomía abdominal con ileostomía terminal? ¿Será una colectomía con reconstrucción anal con bolsa ileal? ¿Será una proctectomía? ¿Será una proctocolectomía total con ileostomía continente, también llamada bolsa de Koch? ¿O la colectomía abdominal con anastomosis iliorectal? Para esto vamos a ver las técnicas quirúrgicas tanto de manera urgentes y programadas. De manera urgente tenemos ahí la colectomía abdominal con ileostomía terminal con o sin fístula en la mucosa en lugar de la proctocolectomía total. Recordemos que están contraindicadas las técnicas complejas como la reconstrucción anal con bolsa ileal. Sabemos que el tejido, la mucosa y la submucosa están muy friables. Y en hemorragia masiva con compromiso rectal, ojo con eso, está indicada la proctectomía y creación de una ileostomía permanente o anastomosis de bolsa ileal ano. Dentro de las programadas tenemos la proctocolectomía total con ileostomía terminal, eso era el estándar como indicación quirúrgica programada, y también teníamos la proctocolectomía total con ileostomía continente, la bolsa de Koch, pero esta tenía alta morbilidad, ¿no? por la técnica quirúrgica que tiene. La proctocolectomía restauradora con anastomosis anal con bolsa ileal es principalmente para evitar la ileostomía permanente. Mientras que una colitis indeterminada, como nos dice nuestra pregunta, está indicada la colectomía abdominal con anastomosis iliorectal. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser el inciso E. Bueno, sin más decirles hasta acá, desde el punto de vista quirúrgico, si tienen alguna pregunta, consulta, acotación, lo podemos hacer en nuestro grupo de estudio. Muchas gracias.